hoy tenemos muchos ministros en el altar que están ministrándole en el altar, y después cuando tú vas a su página de Instagram y de Facebook, están deshonrando a Dios con lo que se están poniendo. Lo que tú te pones te representa a ti y representa al Dios que tú le sirves. Si tú le sirves al Dios del sensualismo, eso es lo que tú vas a proyectar. Y la opresión, lamentablemente, lo que produce es amargura. Entonces, no pecas en una cosa, pero tiendes a pecar en otra. Porque si te oprimen de una manera, entonces manifiestas lo que sientes de otra manera. ¿Sabes? Por ejemplo, hay mujeres que por no sentirse bonitas, lo que hacen es que se ponen a comer. Bueno, Sesha, te quiero invitar hoy para un té con nuestra audiencia que nos están sintonizando a través de YouTube y Facebook. Quisiera invitarte un té, tanto que nos gusta el té, ¿verdad? Es algo que practicamos aquí bastante, tú y yo y el Aicha. Somos todos teteros, nos encanta el té. Y nada, voy a servirte un poquito de té si quieres. Sí, por favor. Así que si estás en tu casa y quisieras acompañarnos con un poquito de té, aquí tenemos un tececito de manzanilla y menta que nos gusta muchísimo. Sí. Una de las cosas que me encanta del té es que específicamente esta, que te calme el sistema nervioso. Oh, sí. Es como, te manda como un señal a tu, pues... a tu mente. En tu mente que tienes que calmarte. Esos hierbos que tienen ahí adentro van a tu sistema nerviosa y tú te sientas así como que wow, me encanta. Riquísimo, riquísimo. A mí me encanta el té. De hecho, aquí nosotros en esta casa somos fan de cuidarnos porque, ¿verdad? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es una bendición que Dios nos provee con todas estas cosas en la naturaleza para que nosotros podamos cuidarnos, para que podamos comer bien, porque comer no es simplemente para simplemente darse el gustazo, como quien dice, y ya, sino que cuando comemos estamos transmitiendo información al cuerpo con lo que nos estamos comiendo y el cuerpo responde a la información que tú le des. Si le das basura, responde con basura, y si le das buen alimento, él te va a tratar bien. Tú tratas bien el cuerpo y el cuerpo te trata bien a ti. Óyeme, qué rico es el té. Bueno, y a los que no les gustan el té, pues te puedes sacar tu tacita de café porque vamos a estar hoy en una conversación profunda que no se toca mucho dentro de la esfera cristiana, pero que precisamente por eso queremos traerla. Es algo que ha estado en nuestros corazones. Óyeme, y ya que vamos a estar hablando de la vestimenta cristiana, de cómo se debe de vestir una mujer cristiana, te ves muy hermosa hoy. Gracias, tú también, mi amor. Gracias, gracias. Bueno, tienes a quién salir, definitivamente. A ver qué dice su papá con eso. Pero lo mejor de ella que me gusta es que no solamente ella es linda por fuera, sino que es aún más hermosa por dentro, que es precisamente uno de los tópicos que vamos a estar tocando en el día de hoy, porque muchas veces nos enfocamos tanto en el exterior y pocas veces nos enfocamos en lo que de verdad vale la pena, que es nuestro interior, porque nuestras palabras tienen que ser tan hermosas como lo que es nuestro rostro, lo que nos ponemos, aquello con lo que nos vestimos. Así que, como te dije, sácate tu tececito, sácate tu cafecito, que de hecho hay que probar ese té, a ver cómo está, ¿verdad?
para que no se enfríe, porque entonces seguimos hablando aquí y no nos tomamos nuestro té. Dime a ver, Secha, ¿cómo es? Le eché bastante miel, está muy dulce, Sí. tú dices. Todo aquí mezclando. Ay, está sabroso, bien rico. Me encanta el té. Ahí va, a probar. Y Ay, ahí qué se rica. tomó su tececito. Ahí estoy sintiendo el fuego de Dios. Está sintiendo el fuego de Dios. Bueno. Bueno, de verdad, un gozo estar aquí con ustedes en esta hermosa noche disfrutando. Bueno, y vamos a hablar de lo que es cómo debe de vestir una mujer cristiana, una mujer que profesa el nombre de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Y fíjate, para romper el hielo con este tema, quisiera hablar un poquito de cuál es mi trasfondo, de dónde vengo. Yo me crié en la iglesia tradicionalista pentecostal. A la edad de 8 años tuve mi primera experiencia con el Señor. El Señor ahí me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Y una de las cosas que marcó mi vida por siempre hasta el día de hoy, y les quiero agradecer al Señor por haberme permitido ser parte de uno de los avivamientos más grandes en la isla de Puerto Rico, en el área oeste, en Rincón, Puerto Rico. Fue algo hermoso lo que pudimos atestiguar. Desde pequeña, muy pequeña, me iba a los montes a orar con mi papá y un grupo de jóvenes grandísimo de la iglesia, y fueron experiencias muy hermosas. Y le doy gracias al Señor por haberme permitido criarme y crecer en ese mover, donde aprendí a buscar a Dios, aprendí lo que es el ayuno, la oración y el temor a Dios, que es algo que se ha perdido tanto en este tiempo, porque los hombres no saben tener un balance. Todo el mundo le gusta el extremo. Y precisamente de eso vamos a estar tocando un poquito en el día de hoy, de no irse a los extremos, porque todos los extremos traen pecado encerrado. Amén. Y Dios no es un Dios extremista, ni de muy derecha, ni de muy izquierda. Es un Dios de centro, es un Dios de balance. Y pues volviendo al tema, yo me crié en esa iglesia, ahí empecé a buscar al Señor, pero mientras íbamos creciendo, mi papá se da cuenta que leyendo las escrituras habían versos bíblicos que se utilizaban para forzar una idea, un pretexto de alguien que inventó una ley que no fue establecida por Dios, sí, sino leyes puestas por hombres. Y líbrenos el Señor de hacer esas cosas. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara y a veces interpretamos, cuando vamos a la Biblia, interpretamos cosas que habla la Biblia y las malas interpretamos porque no profundizamos, la leemos ahí como está y se acabó. Cuando se estudia la Biblia hay que tener un filtro, hay que saber cómo interpretar lo que se está diciendo en la época que se está diciendo, y todo esto para entonces poder saber qué fue lo que el autor quiso decir, qué aplicó para aquel tiempo, qué aplica a nosotros ahora como creyentes, hijos de Dios. Entonces, pues lamentablemente en ese ambiente tradicionalista, pues había un extremo donde no nos podíamos poner pantalones, teníamos que ponernos faldas largas, no nos podíamos maquillar y toda esta cuestión. Y lamentablemente, pues esto pone un peso en la mujer muy fuerte, porque entonces en vez de sentirse libre, en vez de sentirse bonita, lamentablemente se siente
con una carga que no puede llevar porque ella no fue diseñada para llevar esa carga. Y de hecho, uno de los versos bíblicos a los que quiero entrar en esta hermosa noche es en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9 al 15. Y dice, a su vez quiero que las mujeres se vistan con modestia, con respeto hacia los demás y con decencia. No se adornen con peinados exagerados, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino adórnense con buenas acciones. Es lo apropiado para las mujeres que dicen honrar a Dios. La mujer debe de aprender escuchando con calma y completamente dispuesta a obedecer. No permito que la mujer le dé lecciones al hombre ni que lo trate de dominar, sino que se mantenga tranquila. Esto es uno de los versos que se utilizaban, ¿verdad?, en aquel ambiente tradicionalista para prohibirle a la mujer a que la mujer se arreglara y se viera femenina. Y me acuerdo que creciendo, gracias al Señor, ya como eso de los 12 años, ya mi papá, ya nos habíamos independizado de la iglesia tradicionalista porque el Señor lo llamó a salir en aquel tiempo. De hecho, mi papá, un hombre muy estudioso de la palabra, se comía la Biblia y hasta el día de hoy, y es hermoso, ¿verdad?, cómo el Señor lo usa en ese ámbito. Pero ahí el Señor lo mandó a independizarse y pues yo salí a temprana edad, no estuve en mis años teenagers, así que tú eres bendecida, ¿sabes? Entonces, pero es porque lamentablemente se malinterpretaba estos textos para formar un pretexto donde se obligaba a la mujer a no sentirse femenina. Me acuerdo muchas veces que cuando mirabas al esposo y mirabas a la esposa, el hombre bien recortadito, bien hermoso, bien lindo, y la mujer siempre esgreñada y no cuidada, no maquillada, no bonita, ¿verdad? Es un extremo, y de hecho aquí vamos a hablar de los dos extremos. Son extremos que al Señor no le agrada, porque vuelvo a repetir, el Señor no es un Dios extremista. Él es un Dios de balance, y Él le gusta cuando nosotros nos dejamos llevar por su palabra y no sentimos el deseo de añadirle y quitarle a la palabra del Señor. Ahora, cuando examinamos estos versos, que son los que la gente les gusta muchísimo para poder tratar de hacer que la mujer no se arregle, ni se vea bien, ni se vea bonita, hay que entender el trasfondo histórico y la cultura de qué es lo que está sucediendo en este pasaje. No podemos tomarlo así. Por ejemplo, hablando de un texto que se puede malinterpretar, pero no se puede leer de la manera literaria que está hablando el texto. Por ejemplo, la Biblia dice que si tu mano derecha te hace daño, que te la cortes. Imagínate imagínate si tomamos ese verso literalmente, sí, que si te hace daño tu mano derecha, te la cortes. o si te hace daño tu ojo, que lo tires. O sea, que en realidad, si vamos a contemplar eso de una manera literaria, estuviera un montón de gente cortándose la mano derecha y sacándose los ojos porque le hacen daño. Lo que está hablando ahí el texto, ¿verdad?, es que si hay algo en tu vida que verdaderamente te hace daño, que lo saques de tu vida y no quedes viviendo con eso, ¿verdad?, que te va a hacer pecar, que te va a hacer una piedra de tropiezo.
Amén. Amén. Entonces, por ejemplo, en esto lo que es literal, este texto que no se puede tomar simplemente de una manera literal y ya, sino que hay que ver qué es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. En aquel tiempo, Pablo le está hablando a Timoteo y el setting de todo esto se encuentra en que esto es algo que Pablo le está escribiendo a Timoteo en la ciudad de Éfesos. Cuando nos ponemos a indagar qué era la ciudad de Éfeso, cómo fue formada la ciudad de Éfeso y qué cosas se daban allí presentes en la ciudad de Éfeso, entendemos por qué Pablo utiliza el tono que utiliza con la iglesia y la congregación que estaban allí presentes. Cuando vemos la cultura de Éfeso, Éfeso fue fundamentada en una cultura donde había mucho paganismo y se le daba culto a la diosa Artemisa, que después se le conoció también como la diosa Diana, que de ahí es que viene Wonder Woman, que de hecho cuando vi la película la primera vez me espantó un poquito porque la primera vez que la vi, aunque no conocía el trasfondo histórico, en aquel momento como que mi espíritu rapidito lo rechazó, porque eso es algo que hay que tener pendiente. Cuando tú tienes el Espíritu Santo por dentro y eres una persona de oración, ya empiezas a mirar las cosas diferentes porque empiezas a ser guiado por el Espíritu. Y de hecho vamos a tocar eso un poquito más después, porque quiero traer el fundamento, ¿verdad?, de qué era lo que estaba sucediendo allí. Allí se le daba mucho culto a esta deidad que representaba prácticamente una mujer feminista. Cuando vemos el trasfondo, Éfesos, según la leyenda, fue fundado por un grupo de mujeres amazonas, guerrilleras, que cazaban. Eran mujeres independientes y de ahí es donde viene el culto a Artemisa. Y de hecho, las mujeres en aquel momento y en aquel lugar eran sacerdotisas. En aquel templo había más mujeres que hombres que practicaban el sacerdocio en aquel templo. De hecho, se le llama a aquel templo las 7 maravillas del mundo, donde había mucha gente que iba ahí a adorar a esa diosa. Había muchos mercaderes, las mujeres eran tenían una voz muy grande en la sociedad. Y aparentemente cuando miramos la historia de esta diosa es una diosa que ella no quiere tener hijos, ella quiere su independencia porque su mamá pasó 9 días pariendo a su hermano. Y como ella pasó todo ese tiempo, pues ella le dijo a su papá que ella quería independizarse, que ella no quería tener hijos, que ella quería vivir por su propia mano. Entonces ya vemos ahí el movimiento feminista en todo su apogeo. Y esto era lo que gobernaba aquella ciudad de Éfesos. Había un grupo de mujeres feministas que estaban todo el tiempo desafiando las autoridades de los hombres, querían dominar a los hombres, eran unas alborotosas, se vestían, unas se vestían más recatadas, porque se vestían con túnicas, pero siempre enseñaban parte de sus senos, partes de su cuerpo, como una señal de rebeldía y una señal de independencia.
Y si estaban casadas, pues querían dominar a su marido y no querían someterse a su marido. No querían casarse porque ellas querían dominar y tener el dominio, no someterse a nadie. Entonces ya podemos ver, de acuerdo a lo que lo hemos leído, porque el apóstol Pablo entra con ese tono y dice, voy a poner un alto en esto en la iglesia porque yo no quiero que este tipo de conductas se meta dentro de la iglesia. Y de hecho, una de las cosas es que este grupo de mujeres amazonas, que era la manifestación que había allí, ellas eran cazadoras que estaban haciendo trabajo de hombre. Entonces, ellas proclamando y promoviendo su propia independencia, ellas buscaban usurpar la autoridad del hombre y buscaban hacer el trabajo de varones para no tener que depender de ellos, como si el hombre no fuera nada, que es muy contrario a lo que se practicaba en Grecia, porque cuando vemos los filósofos trataban a las mujeres como si fueran un objeto completamente. Entonces, por eso es que Pablo viene con este tono. Entonces, cuando vamos a los originales, entendemos que Pablo no solamente está hablando de algo exterior, una ropa exterior de la mujer, sino que la mujer se vista con modestia, con pudor, de adentro hacia afuera. ¿Ves? Porque el pudor es un sentimiento de recato, modestia y honestidad que impulsa a las personas a proteger su intimidad. Eso es lo que es pudor. Y Pablo está promoviendo esto. No es que tu belleza va a venir de los collares que te ponga, de las pantallas que te ponga. Esto que usted ve, que nosotras estamos muy bonitas aquí resaltando lo que el Señor nos dio, nuestra belleza femenina. Esto no es lo que nos define. Lo que nos debe definir a toda mujer es lo temerosa que somos de Dios. El pudor, la decencia, el temor al Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Dios nos creó femenina. Él puso nosotros, es nato en nosotros, a ponernos algo que nos gusta, que está linda, las rositas, los azules, los amarillitos, tú sabes, los bows que nosotros ponemos en nuestro pelo, los aretes que tenemos aquí. Uh-huh. Es nato en nosotras ponernos esas cosas. Fíjate, cuando yo me pongo mi maquillaje o me visto bien bonita o cuando voy para el mall, ay mami, mira que ese traje que yo veo ahí me encanta, tú sabes. Es nato nosotros de encantarnos de eso. Y cuando pues malinterpretamos lo que la Biblia dice, pues a veces la gente se confunden, tú sabes. Uh-huh. Y pues cuando a veces la gente nos saca ese deseo de ponernos lindas y todo eso, nos sentimos tristes. Oprimidas porque tú quieres hacer algo que de verdad así a ti te encanta hacer. Es como trabajar en un trabajo que no te gusta. Uh-huh. Y tú estás ahí, ay, pero tengo que pagar los biles, pero tú estás ahí trabajando y no me gusta. Uh-huh. Pero tú sabes, cuando tú quitas eso de una mujer, se siente, como dijiste, oprimida, como que, wow, mira todas estas mujeres que se están felices. Cuando nosotros nos vestimos, estamos súper felices. Es así. Y la opresión, lamentablemente, lo que produce es amargura. Entonces, no pecas en una cosa, pero tiendes a pecar en otra. Uh-huh. Porque si te oprimen de una manera, entonces manifiestas lo que sientes de otra manera. ¿Sabes? Por ejemplo, hay mujeres que por no sentirse bonitas, lo que hacen es que se ponen a comer. Y o a veces que hablar lo que no deben de hablar. Sí. Cuando quites algo que tú sabes que pues en tu pensar que no lo puedes hacer, tiendes a hacer otra cosa. Como uh-huh. estaba diciendo,
pues no puedo vestirme o ponerme maquillaje que me gusta, pues tengo que comer y comer, porque eso sí me gusta. Entonces manifestamos otro pecado que no Sí. debemos de manifestar porque nos sentimos oprimidas. Y cuando tú lees la Biblia, tú vas a entender que Dios es un Dios, como vuelvo y repito, balanceado. Dios nunca prohíbe que la mujer, que la mujer se ponga bonita. Nunca lo prohíbe. De hecho, cuando vemos la naturaleza de Dios, quien creó el oro, quien creó las perlas preciosas, quien creó la plata, fue Dios. Sí. La Biblia dice que Dios vistió a Israel en Isaías y la vistió con joyas. La vistió con perlas, la vistió con oro, la vistió de lino fino. Cuando Dios se lo quita, que eso es otro pasaje mal interpretado, cuando Dios le quita esto a Israel, es precisamente porque Israel agarró lo que él le dio y se lo entregó a los dioses ajenos, Así. a los dioses paganos, y no le dio adoración a él. Y también cuando pues leemos Cantar de los Cantares, cuando la gente como interpretan eso como Dios le habla a su iglesia. ¿Y qué hable ahí? De los aretes, de las pantallas, de los collares. los collares, tú sabes. Habla de una mujer de una forma bella. Y Dios quiere que nosotras nos ponemos lindas. Con pudor, obviamente, con el temor de Dios. Es así. El temor de Dios es algo que tú tienes que ponerte encima. Y eso vamos a hablar ahorita, tú sabes, de cómo, pues, el fundamento de todo esto, que tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Es así, es así. Entonces, cuando vemos el trasfondo también, por ejemplo, otros pasajes, cuando hablamos de piedras preciosas, estamos hablando, por ejemplo, Dios. La Biblia dice que Dios camina sobre zafiro, que su trono está todo lleno de piedras preciosas, de oro, de diamante, de rubíes, de esmeraldas. ¿Cómo Dios va a condenar algo que Él creó? Amén. Él no va a condenar algo que Él creó. Al revés, Él nos hermosea con todo lo mejor. Él hermoseó a Israel con con la mejor plata, con el mejor oro, con el mejor cedro. Él hermoseó a Israel. El problema era que Israel se iba tras dioses paganos y entregaba, como vuelvo y repito, lo que Dios le había dado. Y eso lo vemos en Jeremías, en el libro de Jeremías, que el corazón de Dios tan triste, porque lo que Él le había dado, ellos habían abusado de aquello y lo habían entregado a dioses paganos. Y hoy en día la adoración de los dioses no es tanto a arrodillarse a una estatua. Hoy en día los dioses de la gente es su propia carne, el orgullo, la prepotencia. Por ejemplo, en aquel tiempo donde Pablo está haciendo esta disertación, estas mujeres no solamente daban culto a aquella diosa Artemisa, sino que en realidad se estaban dando un culto al yo. Eran alborotosas, eran prepotentes, se servían a sí mismas. Prefiero quedarme sola para que nadie me domine. Prefiero quedarme sola para no tener que someterme a nadie. Y es algo que estamos viendo hoy rampante en nuestros días. El movimiento feminista está súper rampante y ahí es donde está el otro extremo. Porque como dije al principio, yo me crié en una iglesia tradicionalista donde se enseñaba el temor a Dios, pero también se enseñaba el extremismo de opresión, con lo que no nos podíamos poner. Pero también ahora estoy viviendo en este tiempo donde ahora donde la iglesia, no me puedo incluir ahí, pero donde la iglesia
se ha ido al otro extremo. Dios nos llamó a libertad, Amén. pero no nos llamó a vivir una vida en libertinaje. Amén. Y ahí es donde está el problema y es precisamente la razón por qué estamos haciendo este podcast, porque creo que mucha parte de la iglesia se ha ido al extremo del libertinaje, y Dios no nos llamó a eso porque tanto una cosa es mala como la otra. Ahora hace la falta del temor al Señor. Sí. Y es algo bien triste porque pues también se ponen en ese, como estábamos hablando, que cuando quitas algo y te sientes oprimida, cuando ellos ven que ellas no pueden ponerse a veces como las mujeres del mundo, empieza poquitito a poquitito. Esta camisa no es tan larga, pero también enseña un poquito aquí, pero no es nada. Yo sé si me sube, se va a ver. Uh-huh. Y entonces va más corta, hasta que no te importa. Es así, eso es así. Y tú sabes, Dios quiere que nosotros tenemos una relación con Él. Algo que nosotros nos decimos a Dios, Señor, ¿a ti te agrada esto? Uh-huh. El Espíritu Santo te va a decir, ¿verdad, mami? Eso es así. El Espíritu Santo te va a decir, nosotras amamos al Señor. Y para mí es un privilegio en este tiempo, aún en este tiempo, de estar criando a una mujer temerosa del Señor, que yo creo que es el mejor legado que el Señor me ha permitido regalarle a ella, ese temor al Señor. Eso es una bendición. Verla crecer en la mujer que ella se está convirtiendo todos los días, cómo ella se va desarrollando. Esto para mí es un privilegio. Ya tiene 17 años. Han sido unos 17 años de bendición. No ha sido fácil. Esto ha sido todo un proceso en ayuno, sí, en oración, para que ella misma tenga su experiencia con el Señor y el Señor la vaya moldeando en la mujer que Él quiere que ella sea todos los días. No es fácil criar en este tiempo, pero yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Todo lo que nace de Dios es perfecto. El problema es cuando abandonamos a Dios. Amén. Y empezamos a servirle a los dioses que están formados en nuestra mente. Uh-huh. Pensamientos que muchas veces recibimos de los medios sociales, de la televisión, uh-huh, de lo que el mundo está gritando continuamente. Esos son los dioses en este tiempo que nos tenemos que cuidar de ellos, porque son dioses que quieren continuamente que nos estemos doblegando a ellos. Esas perspectivas sembradas por el mundo, por Satanás. Pero cuando tienes una relación con Dios, todos esos dioses, todas esas perspectivas tienen que humillarse ante la verdad de Cristo Jesús, que es la que necesitamos en este tiempo, una relación con el Espíritu Santo, para tener el temor de Dios presente en nuestros corazones todo el tiempo. Yo creo que hay un filtro, hay una medida para saber si lo que me pongo honra a Dios, uh-huh, o deshonra a Dios. Uh-huh. Y esa medida es si lo que me pongo seduce, uh-huh, yeah, entonces deshonra a Dios. Uh-huh. Si lo que me pongo me hace sentir sensual, uh-huh, entonces estoy deshonrando a Dios. Y si lo que me pongo es por causa de mi rebeldía, entonces estoy deshonrando a Dios. Uh-huh. Yo creo que con esas 3 medidas podemos saber qué nos podemos poner, qué no nos podemos poner y qué tenemos que rendir delante de Dios. Yo creo que si somos sinceros todos, nuestra carne le gusta el sensualismo. Uh-huh. Nuestra carne le gusta la seducción. Uh-huh. Nuestra carne
muchas veces quiere ser rebelde. Obviamente, sí. Y si hay ese tipo de sentimiento en uno de nosotros, esos sentimientos tienen que ser humillados delante del Señor. Sí. Y pedirle al Espíritu Santo en oración, Señor, quita, arranca esto de mí. Porque no es lo mismo sentirse bonita y atractiva. Y cuando estamos hablando de atractiva con pudor, no atractiva sensualmente. Es natural yo sentirme bonita y atractiva. Lo que no es natural es cuando mi carne toma el control y quiere manifestarse de una manera sensual y manifestarse de una manera rebelde y seductora. Porque ya esos son sentimientos descontrolados por la carne pecaminosa y también influenciados por fuerzas demoníacas. Cuando estamos aquí viendo lo que está pasando en Éfeso, esto no es meramente algo físico, es algo espiritual lo que está pasando aquí en Éfeso. Aquí hay fuerzas demoníacas operando a través del feminismo, a través de la seducción, de la sensualidad, de la rebeldía de la mujer. Entonces es algo que es lo que estamos enfrentando hoy. No solamente en el mundo en que estamos viviendo, donde el feminismo está rampante, una cosa terrible, donde vemos paradas de mujeres con los pelos pintados de rosa y los pelos pintados de azules y violeta, con pantallas donde quiera, apestosas, que no se quieren usar desodorante, no quieren rasurarse sus axilas ni sus piernas porque tienen guille de hombre en su rebelión, tratando de hacer trabajos de hombre. Mira, mi esposo y yo operamos un negocio que de hecho este programa también es auspiciado por MKM Handyman Services. Somos la solución a todas tus necesidades de la casa. Así que si necesita nuestro servicio nos puede escribir. Pero de vez en cuando yo me voy con él y me pongo a trabajar con él en lo que yo pueda como mujer ayudarlo. Pero yo no puedo tomar la posición de él porque yo no tengo la fuerza que él tiene. Yo no fui diseñada para cargar la fuerza que él tiene y la sabiduría que él tiene para hacer un proyecto. Yo lo puedo ayudar, yo puedo estar ahí como soporte, pero yo no quiero tomar eso porque cuando yo trato de tomar la carga de él, yo me estoy poniendo una carga demasiado de alta para yo cargar porque yo no fui diseñada para eso. ¿Ves? Pero estas mujeres, tanto en el tiempo de Éfesos como en el tiempo de ahora, quieren meterse haciendo plomería, electricidad y bueno, cuánta cosa. Y mira, puede que manejen y tengan destreza haciendo un tipo de trade, pero eso no quiere decir que no va a tener una limitación, porque ella no fue diseñada, ni tú ni yo. Nosotras no fuimos diseñadas para tomar trabajo que le pertenecen a un hombre. A la mujer no le toca proteger a su familia, eso le toca al hombre. A la mujer, nosotras fuimos diseñadas para seguir a ese hombre que el Señor ha puesto en nuestro camino, a someternos en obediencia al Señor y a ellos, porque cuando los honramos a ellos y nos sometemos al liderato que Dios le ha dado a ellos, estamos honrando al Señor. ¿Ves? Es la actitud en todo esto. Estamos viendo esta feminista y lo triste de todo esto es que ese tipo de movimiento no solamente está rampante en el mundo, sino que en la iglesia también se ha metido. Esto se ha metido tan terrible dentro de la iglesia. Estamos viendo mujeres feministas dentro de la iglesia queriendo independizarse también de los hombres. Estamos viendo mujeres que ya ni se visten femeninas dentro de la iglesia. Lo que en realidad ha entrado es un movimiento hippie dentro de la iglesia.
bien terrible. Cuando vemos ahora mismo, como estábamos hablando anteriormente, vemos videos cristianos y estamos viendo más y más cómo las mujeres cristianas, supuestamente, están vistiendo con menos ropas que nunca, enseñando los pechos, enseñando la barriga, Tengo. con minifalda. Sí. Mira, esto fue que yo estaba en Pinterest un día y a veces pues yo tengo 17 años. Me encanta ver pues los videos que se llaman Get Ready With Me for Church. Alístate conmigo para la iglesia. Y, ¿sabes? Un día yo estaba pues scrolling, tú sabes, viendo, ay, que yo me puse esto y esto y esto. Había un video específico de una muchacha, tenía como 20 años, vamos a decir. Y ella, ay, a mí no me gusta que mis tías o mi abuela siempre me estaba diciendo, ay, que eso está muy corto, ay, está muy largo y cuánta cosa. No me gusta. Y tenía esa actitud de rebelión tan fuerte encima. Y ella estaba diciendo, ay, que a mí no me importa, yo me pongo esto es para Dios, por decir, esto no es para ti, yo me puedo vestir como yo quiero. Y a Dios no le agrada eso. Él le agrada un corazón simple y pues humillado a lo que dice su palabra. Y cuando tú tienes ese corazón rebelde que tú, ay, yo me puedo poner lo que me da la gana, a mí no me importa, nadie me puede decir nada. Como dijo Bad Bunny, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y es un espíritu tan fuerte ahora en esta generación de muchos muchachos pensando, pues, a mí no me importa, cuando yo tengo 18 años yo puedo hacer lo que me da la gana, yo me puedo poner lo que me da la gana. Y Dios siempre está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y una forma en que nosotros podemos hacer eso es cuando nos vestimos. Esto honra a Dios. Si mi mamá me viera con esto, le gustaría. Si Dios estaba al lado mío, le gustaría mi vestimento. Le agrade a Él. Estoy tratando de atraer hombres en una manera sensual o estoy tratando de atraer en una forma pues medio bonita, decente, con pudor y no estoy moviendo, tú sabes, todo así. Es así. Y si no lo estás vendiendo, no lo enseñes. Si no lo estás vendiendo, no lo enseñes y de hecho no lo enseñes de ninguna manera. No. Pero ¿cómo podemos decir que seguimos a Cristo y nuestras acciones no están reflejando lo que Cristo pagó en la cruz? No estamos vistiendo con pudor. No estamos vistiendo de una manera que honre al Señor. Hoy tenemos muchos ministros en el altar que están ministrándole en el altar y después cuando tú vas a su página de Instagram y de Facebook, están deshonrando a Dios con lo que se están poniendo, con los senos por fuera, con crop tops, que eso ha sido terrible en los últimos 10 años. Es increíble. Pastoras que yo veo, parece más algo de farándula que algo que honra a Dios. O sea, lo que tú te pones te representa a ti y representa al Dios que tú le sirves. Si tú le sirves al Dios del sensualismo, eso es lo que tú vas a proyectar. Y yo creo que es tiempo y es momento de llamar esas cosas a colación y hacer como Pablo, un alto en este tiempo de que la mujer que profesa a Cristo no puede estar enseñando su cuerpo, no enseña su barriga, no se pone minifalda, no enseña sus senos, no se pone leggings con blusas apretadas o camisas apretadas para enseñar todo lo que Dios le dio y no dejar a nadie con la imaginación. De hecho, quisiera que compartieras
con nosotros, ¿cuál ha sido una experiencia que tú has tenido donde el Espíritu Santo te ha ministrado a ti de que no debes de ponerte lo que te estás poniendo? Fíjate, esto me ha pasado 2 veces. Te voy a contar la primera. Pues el año pasado, o 2 años atrás, una de mis titis, que yo la quiero mucho, Titi Loeda, me dio unos pantalones que, pues, que me gustaron mucho. Eran pantalones que tienen rotitos en las rodillas y no eran muchos rotos, eran bien bonitos. Pero yo soy más bajita. Y pues poniéndome esos pantalones, tenía, como me enseñamos mi cuerpo mucho, y se veían como leggings a mí, porque pues soy más bajita y nosotros somos puertorriqueñas. Y pues a mí me encantaban esos pantalones. Siempre, a mí me recuerda que yo siempre me ponían esos pantalones en los días de Youth Nights, cuando vivíamos en Florida. Pero al rato, esto es interesante porque cuando yo estaba el grado 10º, ahí fue que empecé mi relación con el Espíritu Santo de integridad. Yo aprendí lo que era integridad en mi escuela cristiana y desde ahí yo, wow, ¿qué significa eso? Hacer lo que es bueno cuando nadie está viendo y cuando la gente sí está viendo. Y pues fue el enero del año pasado, 2025, y me puso mis pantalones y yo me veo en el espejo y yo, uy, no te quiero botar, pero te tengo que quemar. y fue yo fue un día que yo estaba orando, Señor, te prometo que te lo voy a tirar. Porque en mi mente yo sabía que a Dios no le agradó esos pantalones. Que me encantaron un montón. Hasta me recuerdo el logo, MUD. M-U-D-D. Y pues los tiré y yo sé que a Dios le agradó eso mucho. Qué lindo. Y Dios es un padre. Y parte de la relación que nosotros tenemos con Él es que Él nos corrige. Amén. Y cuando estamos deshonrándolo en algo que nos estamos poniendo, Él se encarga de cuidarnos y de guiarnos. Amén. ¿Ves? Él se encarga de decirnos, mira, lo que te estás poniendo no me agrada. Amén. La Biblia dice, ay del que haga caer a alguno de estos pequeñitos. Yo no quiero ser culpable de que un hombre caiga, porque no tiene que tener acceso directamente a mí para caer, nada más con verme. Si el hombre no está sometido al Señor y no tiene la mente de Cristo, puedo hacerlo caer. Uh-huh. O sea, no seamos provocadoras de que un hombre caiga. No seamos esa persona. Seamos la persona que emula la santidad de Dios, el pudor. Te puedes poner linda, te puedes maquillar, te puedes ver bonita, atractiva, pero no tienes que verte sensual. Y es uno de los temas verdaderamente que arde en mi corazón para este tiempo, porque no solamente lo estamos viendo en hombres, estamos viendo esto en mujeres, estamos viendo esto también en los hombres. Estamos viendo mucha rebeldía dentro de la iglesia. Mujeres con pantalla en la nariz. Uh-huh. ¿De dónde vienen las pantallas en la nariz? Explícanos hoy. A mí me encanta la historia y de dónde lo saco. Lo saco Y de estamos mami. hablando de aquí, de Estados Unidos, porque quiero hacer un alto. Y es que en muchas culturas se utiliza las pantallas en la nariz. Uh-huh. De hecho, en el Medio Oriente, cuando una mujer se pone una pantalla en la nariz,
es porque ella pasó de ser niña a ser una mujer adulta. Sí. También, por ejemplo, en África, donde se ponen, vamos a decir, los hombres se ponen esos platos en los labios y en las orejas y toda esa cuestión, y se pintan con las pinturas de ellos y todo eso. De hecho, en Puerto Rico los taínos se pintaban con achote Sí. años atrás. Pero en esta cuestión estamos hablando de algo cultural. Sí. No era algo que era considerado, ¿verdad? Algo malo, un pecado y toda esa cuestión. No. Era algo cultural. Ahora, en esta cuestión de aquí, de donde nosotros vivimos en el área del oeste, es diferente porque cuando yo me criaba años atrás, una mujer que se ponía una pantalla en la nariz era considerada una mujer cualquiera que se podía acostar con cualquier hombre. Esa era la reputación de una mujer que se ponía una pantalla en la nariz aquí en nuestra cultura del oeste. Bueno, voy a dejarte para que entonces veamos cómo fue que se introdujo esa cultura aquí en Estados Unidos. Pues empezó en el 1913. Una mujer que se llamaba Paulaire, era francés, voy a tratar su nombre en francés, Émile Marie Brochat, algo así. Algo así. Algo así. Pues ella era una danzora bien famosa en ese tiempo y ella sabía que, vamos a decir que el Estados Unidos siempre fue un país bien conservador. Y pues países como Francia y Europa siempre le encantaba la rebeldía. Vamos a decir, de principio siempre había rebeldía. Y pues, aún siendo libre el Estados Unidos, también tomó forma de libre en otras cosas. Se pusieron libertinos en otras cosas. Pues Paulaire, ella vino a los Estados Unidos en 1913 y sorprendió a todo el mundo con su pantalla de nariz. Y era un estilo de Zulu, que es de un estilo africano. Un estilo africano. Y pues ella sabía que pues los americanos en ese tiempo eran bien conservadores, como estabas diciendo. Y pues ella sabía que estaba así, pero con esa actitud que ella se puso como la mujer más fea del mundo. Ella se nominó como la mujer más fea del mundo. O también ella quería también a los que lo pagaran a ella, a los managers o algo así, que ellas lo ponían como la única actriz con el pantalla de y la nariz. más grande, porque era una pantalla bien gigantesca en la nariz para llamar la atención. No, eso era una cosa, yo creo que desastrosa. Yo creo que yo, tan bajita como soy, me cabía ahí. Cabías dentro de la pantalla. Era como una manifestación desafiante a lo que ya había sido establecido en Estados Unidos. Esto sucede en el 1913, ¿verdad? Sí. Ya empezamos a ver como una raíz ya de rebeldía en lo que es la vestimenta, ¿ves? Porque antes pues la mujer pues se veía bonita de acuerdo a lo que ella se ponía, cómo estaba arreglada, eso tenía que decir mucho de una mujer. Entonces ella viene a entrar, ella no tenía la belleza según ella, porque ella misma se nominó la mujer más fea del mundo, pero con eso se hizo súper famosa trayendo rebeldía, ¿verdad? Sí. Como quien dice, no te tienes que vestir bonita para definirte como bonita. Y aunque eso suena bonito a los oídos de mucha gente, pero es un acto de rebeldía para distorsionar lo que ya está establecido. Sí. Y después de eso vamos a ir al 1960, 60s,
que era bien famoso. Obviamente fuimos de los 50, que eran bien, pues, modesta y linda, con los labios rojitos, su pelo bien hecho. Y ahora estamos en de los hippies, en los 60. En la era de los hippies. Sí. Y pues en esos años fueron unos grupos americanos a India para ver algo, vamos a decir, para buscar algo para apartarse de Dios. Para apartarse de Dios y buscar algo espiritual. Ajá. Como, que no era de Dios. Que no era de Dios completamente. No. Y pues ellos vinieron a buscar algo espiritual, algo, tú sabes, con ese peace, ¿no? Todo eso. Y el amor. El amor. No more wars, bro. No, algo así. Sin guerra. Sin guerra. Y cuando ellos llegaron para atrás, ellos se pusieron ese arete en la nariz como de independizarse, como their free will, Sí, para expresar su dominio no dominio propio, porque si tuvieran dominio propio fuera la cosa diferente, sino para fomentar su libertad de expresión. Sí. Es eso. Entonces, ya vemos ese movimiento 1913, 1960, 1970, donde sale ese movimiento hippie terrible, ¿verdad? Y estamos viendo ellos supuestamente estaban en contra de la guerra, buscando la paz, pero no entendían lo espiritual, que habían la guerra espiritual que habían de traer a Estados Unidos. Sí. Desde los 1960 y después en los 1970, Estados Unidos empezó poco a poco a un debacle terrible en moralidad. Sí. Porque entonces todo se empezó a permitir. Tanto así que esto no solamente se manifiesta en el mundo, sino que también se manifiesta en la iglesia. Estamos viendo todo este mover dentro de la iglesia, y por eso hemos hecho y queremos hacer podcasts como este para traer una voz sobre lo que es el pudor, sobre lo que es la moralidad, sobre lo que es honrar a Dios con aquello que nos ponemos. No podemos normalizar lo que no es normal. ¿De dónde viene? ¿De qué raíz viene lo que tú te estás poniendo? ¿Viene de una raíz de sensualidad? ¿Viene de una raíz de seducción? ¿Viene de una raíz de rebeldía? Y para mí siempre, cuando nosotros, mujeres, cuando estamos en la carne, bueno, yo no, perdón, nosotras no, pero cuando las mujeres se quieren poner como que sensual, viene una ruta de impresionar hombres. Me puedes decir 1,000,000 de veces que no, pero es la realidad. Queremos hacer que un hombre se enamore de nosotros. Tratamos de muchas formas de tratar de ponernos bonitas en diferentes formas. Es que, ay, sí, eso está apretado. Will he notice me? Me notará. Me notará. Si me maquillo de esta forma, me notará. Y siempre, el nato de nosotros es de ponernos bonitas para los hombres. Uh-huh. La verdad. Claro. El problema es el tipo de hombre que tú vas a atraer. Uh-huh. Porque con lo que tú te pongas, con eso tú vas a atraer el tipo de hombre que tú quieres atraer. Si vas a ponerte ropa sensual, el tipo de hombre que va a enamorarse de ti, vamos a decir, no es por tu corazón bonito, sino por lo que tú estás enseñando. Y por eso después hay muchas ruinas en las relaciones, porque no se enamoró de tu personalidad, de ti como persona. Lo que lo atrajo no fue tu sencillez, tu pudor, tu modestia, tu buena forma de tratar a la gente. No, se atrajo a ti simplemente por un deseo sexual. Uh-huh. Y entonces ahí es donde vienen a romperse las relaciones. Uh-huh. Así que
yo creo que ya estamos por culminar este podcast. Ha sido de bendición. Quisiera seguir aquí porque hay mucha tela para cortar en este tema. Quisiera abarcar mucho en todo lo que estamos hablando porque hay mucha tela para cortar. Pero creo que, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado con este tema. Espero que haya sido una bendición para ustedes. En este momento, óyeme, Sesha, y hablando de belleza, yo quisiera presentar, antes de irnos, esta crema tremenda que el Señor me permitió crear hace ya como algunos 10 años más o menos. En el 2016 el Señor me permitió crear esta crema poderosa. Esto vino a través de una palabra que me dio mi esposo, el pastor Moisés. Wow. En un culto en nuestra casa, él me dijo, el Señor te entrega algo y te vas a sorprender. Y de ahí nació, de esa palabra nació esta crema. Esta crema es tremenda, es buenísima para el acné, para las manchas, para la rosácea, para difuminar cicatrices, para difuminar quemaduras. Bueno, y una serie de cosas en la piel que ella puede sanar. Es una bendición total. La puedes conseguir en bycottage.store. Visítanos en esta tienda si te gustó este podcast y puedes, ¿verdad? Apoyarnos comprándola y decirnos cómo te gusta y cómo te funciona. También tenemos nuestro face wash, que es un lavador de cara, que es también una bendición, hecho con aceite de almendras, que tiene el poder de rejuvenecer, de aclarar la piel y también de exfoliar la piel. Así que puedes visitarnos a bycottage.store y adquirirla ahí. Yo sé que va a ser de bendición porque tenemos que hermosear el rostro no solamente con una sonrisa, sino con una piel radiante. Así que lo último que queremos hacer en este momento es orar. Y yo quisiera que mi hija Sesha orara por toda nuestra audiencia, por toda esta juventud que verdaderamente necesita la guianza para vestir con pudor. Padre Santo, te adoramos, Jesucristo, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por dar esta oportunidad, Padre Santo, para hablar a las mujeres de Dios, Padre Santo, que nos está viendo ahora, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas, Padre Santo, en cómo tú quieres las cosas, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres un Dios de amor. Tú no eres un Dios que nos juzga siempre, ay, que tú estás haciendo esto y esto. Tú nos hablas cosas y nos da corrección con amor, Señor. Gracias, Señor, para eso, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos usas, Padre Santo, Señor, para hablar a estas mujeres, Padre Santo, de estos temas, Señor. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que todas las mujeres que nos están viendo ahora, Padre Santo, siéntese convicción del Espíritu Santo, Señor, y que ellos puedan también, Señor, ver cómo el Espíritu Santo nos quiere, cómo Él quiere nosotras vestirnos, Señor, y también comportarnos, Señor, porque a través del Espíritu Santo, Señor, te podemos complacer a ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, Padre Santo, a vivir una vida que está, Señor, a siempre agradándole a ti, Padre Santo. Bendice a estas mujeres de Dios que nos están viendo, Señor, y llénanos de tu paz y de tu amor y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lloro. Amén. Amén, amén. Si te ha gustado este podcast, quiero pedirte a que te suscribas. No solamente suscríbete a este podcast Florece por la pastora Karen Sesha
sino que compártelo también con tus amigos, con tus amigas. Sé que va a ser de bendición. No es el único tema que vamos a estar tocando. Vamos a estar tocando otros temas. Así que sigue en sintonía. Hasta luego. Bendiciones. Chao. Chao.